Quizás tendremos que pedirle al Señor, Señor, capacítame para que pueda usar más la fe que tú ya me has dado. Si el Señor no nos hubiera dado fe, ninguno de nosotros creeríamos en Cristo como nuestro Salvador. Ninguno de nosotros confiaríamos que nuestros pecados han sido cancelados en su cruz para siempre. Es cuando nosotros pensamos que tenemos que tener fe que dudamos si hemos recibido o no hemos recibido el perdón. La fe nos ha sido dada. Si no tuviéramos esa fe impartida por el Espíritu de Dios, porque es un don de Dios, la fe, nosotros no podríamos ser hijos ni hijas de Dios. Dice el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, por fe sois salvos. Y esto no de vosotros, la fe, porque por gracia sois salvos. La gracia la recibimos porque primero hemos sido capacitados en fe por el Señor. Todo es gracia. Todo lo que tenemos en nuestra relación con Dios es algo que nos ha sido dada. Lo que tenemos que hacer es ejercitar lo que hemos recibido. La salvación que recibimos es un acto de gracia por la fe que nos fue concedida. Ahora, a nosotros también nos toca ejercitar esa salvación, desarrollarla, hacerla crecer en todas las áreas de nuestra vida. Así que no le pidas al Señor más fe, pedile al Señor poder desarrollar esa fe que Él ya te ha dado. Y lo tercero que quiero compartir con ustedes es cómo termina este pasaje. Porque dice que Jesús, lo veíamos ayer, ¿recuerdan? Al sacarlo del agua a Pedro, no calma la tormenta. Va con Pedro hacia la barca. Y cuando suben a la barca, en ese momento, dice el texto, se calmó el viento. En ese momento Jesús calma la tormenta. ¿Por qué? Porque necesitaba enseñarle a su discípulo Pedro cómo caminar con él en medio de la tormenta. Jesús es el Señor de las tormentas. Amén. Con Él podemos enfrentar las mayores adversidades de nuestra vida. Asegurarnos de que vamos en camino con Él. Recuerden, si estamos en la voluntad de Dios obedeciendo al Señor, estamos en el lugar más seguro, aunque las circunstancias no sean adversas, no importa cuánto tiempo haga que estamos en medio de esas circunstancias, Jesús llegará a su tiempo a salvarnos a nosotros. La otra cosa que vimos es que tenemos que desarrollarnos en la fe que ya tenemos. No necesitamos una mayor cantidad. Recuerden esto, Jesús le dijo a sus discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a ese monte que se eche al mar. O sea que la fe no es una cuestión de cantidad, sino de ejercer lo que Él nos da. Y lo tercero que vemos es que una vez que Jesús sube a la barca, se calma la tormenta, los discípulos le adoran. Dice, y los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. En esa experiencia, en esa circunstancia difícil, en esa crisis, en ese temor que vivieron de que parecía que se hundían, allí tuvieron una nueva experiencia de revelación de la persona de Jesús. Maravilloso para nosotros entender esto también, que muchas veces cuando el Señor nos da una orden de ir a algún lado, si se levanta tormenta, estamos en lugar seguro, pero también eso está siendo permitido por el Señor para que le conozcamos más, para que se revele la gloria de Él en nuestras vidas. ¿Recuerdan cuando las hermanas de Lázaro que habían muerto mandan a llamar a Jesús? Marta y María lo mandan a llamar, que el Señor no va inmediatamente. Pero después le dice que si creen en Él verán la gloria de Dios. No va a sanarlo cuando estaba enfermo, pero va a resucitarlo cuando estaba muerto después de 3 días. Y esto es tremendo porque se revela a Marta y a María una experiencia con Jesús que antes no habían conocido, de su dominio, de su gloria maravillosa. Pero lo que quiero comentarles ahora tiene que ver con lo que pasa cuando terminan esa travesía. Dice el versículo 34, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, y cuando los
cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Así que Jesús tuvo que irse a atender inmediatamente que bajó a ese lugar a toda la multitud de enfermos que le traía. Ahora vamos a hacer vamos a imaginarnos algo. Vamos a ponernos en ese espacio, en ese lugar. Cuando los discípulos bajan de la barca, baja Pedro, bajan los discípulos todavía asombrados de lo que había pasado, de lo que habían vivido, de lo que habían experimentado. Jesús se va, de ellos va a atender a la gente y ellos se quedan hablando con Pedro. De la experiencia que había vivido Pedro. Si ustedes hubieran estado allí, en ese momento, que le hubieran preguntado a Pedro, la mayoría de nosotros, creo, que le habría preguntado a Pedro, ¿qué se experimenta caminar junto con Jesús cuando estamos en medio de las tormentas? ¿Verdad que sí? ¿Qué es caminar sobre el agua, no? Pero sobre todo las cosas, ¿qué es experimentar un milagro así de poder caminar en medio de las tormentas con Jesús? Creo que la mayoría de nosotros le hubiéramos preguntado, che Pedro, ¿qué se siente caminar sobre las aguas? Y después le hubiéramos dicho, che Pedro, ¿qué se siente caminar con Jesús en medio de una tormenta tan grande? Y ahí Pedro, como le gustaba hacer a Pedro, que era bocón, nos hubiera contado su experiencia maravillosa. Bueno, Mateo de alguna manera lo sabe porque Pedro se lo contó a Marcos y de Marcos, Mateo tomó muchos elementos en su evangelio para realizarlo y probablemente parte de lo que está contando aquí Mateo era lo mismo que había contado Pedro, ¿no? Pero no me quedo en Pedro, me quedo en los demás discípulos. ¿Qué se habrán quedado pensando los discípulos cuando dejaron de hablar con Pedro y Pedro les contó su maravillosa experiencia? ¿Y saben qué me hubiera preguntado yo? Yo me hubiera preguntado, ¿por qué no habré sido yo el que se bajó de la barca? Porque el único que se bajó fue Pedro, los demás se quedaron allí, creyendo que estaban más seguros en la barca que caminar hacia Jesús. Y yo hubiera dicho, wow, qué experiencia por sonso me perdí de vivir. ¿Por qué no me animé a decirle al Señor, dame una palabra para que yo camine hacia ti? Y esto es lo que pasa, mis queridos hermanos y hermanas, cuando le tenemos más miedo a nuestras circunstancias que confiar en la persona del Señor, que nos ha dicho, tengan ánimo, yo soy, no teman. Bueno, espero que en tus dificultades, en tus problemas, en tus crisis, en aquello que quizás, como decíamos al comenzar, puede ser que te encuentres, veas esto como una oportunidad para conocer más quién es el Dios en el cual confías y decís creer. Si estás en la voluntad de Dios, quédate tranquilo. A su tiempo, el Señor va a llegar a tiempo para salvarte. Este es una oportunidad para desarrollar lo que el Señor ya te ha dado, la fe. No pidas más. Pedí poder vivirla, encarnarla, practicarla. Y lo tercero que te digo, animate a caminar junto con el Señor. Porque esas experiencias que vivimos en los momentos difíciles son las que fortalecen espiritualmente nuestra vida. No cuando todo nos va bien, sino cuando reconocemos la presencia del Señor con nosotros y Él nos ayuda a caminar en medio de las circunstancias difíciles. ¿Oramos? Señor, a ninguno de nosotros nos gusta encontrarnos en medio de conflictos, de problemas,
de circunstancias graves, críticas, de situaciones y de dificultades a ninguno de nosotros. No nos gusta, lo confesamos, Señor. ¿Por qué vamos a ocultarte lo que tú conoces? Siempre preferimos quedarnos en un lugar donde no nos expongamos como los discípulos en la barca. Pero hoy hemos aprendido, Señor, que en medio de estas crisis es donde se puede revelar de una manera más notable tu presencia a tiempo para ser nuestro Salvador. Más que tener el espacio de dificultad en el cual hoy nos encontramos, entendemos también, Señor, que tenemos que pensar mucho y evaluar si estamos en medio de tu voluntad. Si el espacio de vida en el cual nos encontramos, estamos seguros que es el lugar y el espacio en donde tú nos has puesto y que por obediencia estamos llevando adelante. En nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de servicio, preguntarnos si estamos donde vos querés que nosotros estemos. Si descubrimos que no es así, Señor, por obra del Espíritu Santo que revela tu verdad, queremos pedirte que nos perdones y nos pongas allí, en medio de tu voluntad. Si nos damos cuenta que sí, Señor, que medianamente estamos en el lugar donde vos querías que estemos en la vida, Señor, que esto traiga seguridad a nuestro corazón, porque en el momento oportuno tú vas a manifestar tu presencia y tu salvación en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, poder hacer uso notable de la fe que tú nos has dado. Y también, Señor, anímanos a hacer algo contigo que nunca hicimos antes, para que se revele tu gloria en nuestras vidas también. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te honramos, te damos gracias. Eres bendito en nuestra vida, Señor Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga grandemente. Que esta palabra les sea útil de crecimiento, de desarrollo, de seguridad, de confianza, de paz y también de gozo. Porque no hay gozo mayor que tener una experiencia nueva con Jesús y conocerlo como nunca antes lo habíamos conocido. Disfruten la presencia del Señor, disfruten ser discípulos del Señor, de poder invitarlo a la vida. Disfruten mucho lo que el Señor les ha dado, sea poco, sea mucho. Disfruten ser parte de la iglesia de Cristo, de estar en la barca de Cristo. Disfruten mucho servir al Señor en su iglesia. Nos vemos mañana. La mayor de las bendiciones sea con